Bueno, creo que ya podemos darle inicio. ¿Están de acuerdo? Bueno, podemos ir entonces iniciando este cineforo sobre la película El Club de los Desahuciados. Y bueno, buenas tardes, mi nombre es Carla Ávila Morillo, soy locutora, periodista y directora de la Fundación Lucely, y para mí es un placer estar aquí compartiendo con personas tan especiales y organizaciones tan importantes en Venezuela. Así que bueno, hoy estoy estrenando mi franela gracias a la red de defensores y defensoras de las personas LGBTI de Amnistía Internacional en Venezuela. Así que bueno, estamos aquí compartiendo esta lucha que siempre he dicho, pues no hace falta que usted pertenezca a una etnia indígena o tenga VIH o sea una persona LGBTI, simplemente somos seres humanos, todos somos seres humanos y ya por ese simple hecho de serlo, pues ya somos una hermandad, ¿no? Personas que estamos unidas por la defensa y la visibilización de todas estas luchas que por supuesto súper válidas y siempre apoyando en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, hoy seré la moderadora de este excelente foro, ya lo habíamos dicho, el Club de los Desahuciados, una actividad de la Alianza para la Educación en Derechos Humanos con el apoyo logístico de la Red de Jóvenes de Amnistía Internacional Venezuela, @amnistía, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello también, @CDH_UCAP, Fundación Lucelia, Acción por la Libertad, Provea, Unión Afirmativa, Acción Solidaria y AXI VIH-Sida. Pues esta película que discutiremos hoy cuenta la historia de Ron Woodruff, interpretado por Matthew McConaughey, un paciente real con VIH que traspasó medicamentos ilegales hasta Texas cuando él comprobó que eran efectivos y mejoraban su sintomatología. Esto es un caso de la vida real con una interpretación, me parece, maravillosa de este actor. Además, Jared Leto, quien interpretó a Ryan, una persona transgénero, este era un personaje ficticio, pues no existió en la vida de esta persona, en la vida real, pero en la película, pues era una persona con VIH que ayudaba a Woodruff para poder comercializar estos medicamentos en aquella época. Y un dato interesante, que para poder interpretar el papel de una forma bastante realista, Leto perdió 15 kilos, se afeitó las cejas, se depiló el cuerpo entero, o sea, es una cosa, digamos, maravillosa la interpretación que él dio a este personaje. Junto a ellos se encuentra Jennifer Garner, que tenía el rol de la doctora Eve Sachs, que trataba a pacientes con VIH. Y se puede ver aquí también la parte humana de ella, no solamente la parte científica, sino la preocupación de ella por sus pacientes que pues llegó al punto de considerarlos sus amigos. Este drama, basado en hechos reales y valorado con un 8 de 10, de acuerdo a la plataforma IMDb, ganó 3 premios Oscar y 2 Globos de Oro en el 2013, en las categorías de Mejor Actor para Matthew McConaughey y Mejor Actor Secundario para Jared Leto. El tercer premio Oscar fue en la categoría de Mejor Maquillaje. Pues sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros panelistas de hoy y al mismo tiempo agradecerles la participación que será de muchísimo valor en esta sala donde estamos reunidos acá hoy. Quiteria Franco, licenciada en Educación, Mención Idiomas, en inglés y francés por la Universidad del Zulia, traductora egresada de la Universidad Metropolitana, quien tiene una maestría en Lingüística aplicada en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Desde el año 2014 está dictando talleres de formación para periodistas en Venezuela sobre el uso ético de los temas y derechos relacionados con personas LGBTI. También es coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja la defensa, promoción y difusión de derechos humanos y las personas LGBTI. Es asesora en derechos humanos, género y diversidad y desde el 2018 es integrante del grupo asesor de la sociedad civil para ONU Mujeres, Latinoamérica y el Caribe, investigadora y redactora de varios informes sobre la situación de personas LGBTI en Venezuela y que bueno, he tenido varias oportunidades de entrevistar, ha sido muy interesante
y hemos tenido un feedback muy, muy bonito en relación a las personas que desconocen algunos temas relacionados con las personas LGBTI, y eso es un poco reconfortante, ¿no? Saber que hay personas que a través de del trabajo que nosotros hacemos, pues entienden, se sensibilizan, y esto realmente es muy importante para uno como comunicador. También tendremos hoy la participación, para mí súper especial, y es una gran alegría que esté aquí, Alberto Nieves Alberti, venezolano, que vive con VIH desde hace 29 años. Él es director ejecutivo de AXI y defensor de derechos humanos de las personas con VIH y LGBTI, miembro fundador de la Red Venezolana de Gente Positiva, RBG Positivo, y de la Red Latinoamericana de Personas con VIH, Red LA Positivo. Actualmente es el coordinador junto a la RBG Positivo de las acciones de monitoreo social del acceso a la atención y a los tratamientos de VIH en Venezuela. Lidera junto con otros defensores la lucha por la defensa y el reconocimiento del acceso a los tratamientos antirretrovirales en Venezuela. También es integrante del equipo de investigadores de los estudios de crímenes de odio a personas LGBTI, específicamente motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela, ocurridos entre 2009 y 2017. Entonces, por eso les decía que para mí es una participación estelar, se puede decir, porque poder tener de primera mano la experiencia de Alberto, toda esta historia de vida, y aquí hago el llamado y la observación, ¿no? El nombre de la película, El Club de los Desahuciados. Al personaje en la película le dicen: tienes 30 días, y vivió muchísimo más que eso. Alberto, son 29 años y pues mira, ¿no? Es una cosa maravillosa poder tenerlo aquí conversando de estos temas, ¿no? En primera mano. Para finalizar, pero no menos importante, tenemos la participación de Marlene Bello, licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como psicóloga del programa de adaptación, readaptación y rehabilitación para personas con discapacidad visual. También cuenta con diplomados en liderazgo comunitario y desarrollo humano en la UCAP. También, adicional, ha trabajado por más de 14 años junto a la ONG Acción Solidaria en atención a personas con VIH. Importantísima su participación, además pues que nos pueda dar una visión de la parte psicológica, ¿no? La parte cómo se viven estos temas realmente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con Quiteria Franco, quien nos va a dar un panorama por el tema de los derechos humanos y las personas LGBTI. Hola, voy a prender la cámara esperando que funcione la cosa y no se vaya a caer y podamos conversar de la mejor manera sobre la película. Hay una cosa que a mí me complace de estar en este foro, y es que una de las cosas de las que no hablo mucho es que yo soy, de las pocas adicciones que tengo, es que yo soy adicta al cine. A mí me encanta el cine, yo veo muchísimas películas y las disfruto y me gusta comentarlas, y pocas veces tengo oportunidad de comentar películas en público en este tipo de actividad. Por eso pues me agrada mucho estar aquí, no solamente por eso, sino también por la excelente compañía en la que estoy en este foro, ¿no? La película la volví a ver ayer porque la vi en su momento porque parte de esas muchas actividades que hago como adicta al cine es que yo antes de la entrega de los Oscars me veo todas las películas. Entonces, esta película en el 2013 yo la vi y me encantó, me gustó muchísimo, y la volví a ver ayer para recordarla. Y cuando salió, creo que se habló mucho de todo el esplendor de haber ganado 3 Oscars y la actuación de los actores, de los actores principales, pero creo que no se ahondó muchísimo en la historia
de la cual se hablaba, de la persona de la cual se hablaba en la película. Que este señor, esta es una historia basada en una persona real, y quienes conocieron a Ron Woodroffe comentan que en efecto el papel que se representó, la manera como se presentó la película, era muy, muy cercana a quien era Ron en la vida real. Mantuvieron el hecho de que él era un electricista, y obviaron el detalle de su familia, nunca mencionaron su familia, pero este era un señor que se casó 3 veces y se divorció 3 veces y tuvo una hija, tenía una hija, y una persona súper importante que lo acompañó durante todo su proceso, que fue su hermana. Pero yo creo que además es importante ver también un poco de contexto de dónde toma lugar esta película, y es en Dallas. Dallas, que es una ciudad del estado de Texas. Y esto sucede en el año 1985. En 1985, eso fue una década terrible para los derechos de las personas LGBTI, precisamente por la aparición del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, como se le conoce en ese entonces, se le conocía de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los primeros casos que se identifican del VIH, fueron entre hombres gays y hombres que tenían sexo con hombres. Ahora, el estado de Texas es conocido por una característica muy común de los hombres, es su machismo. Esa masculinidad exacerbada en el poseer armas y en el demostrarse con muy machos al tener varias mujeres y participar en actividades muy rudas como el rodeo, que lo representan allí en la película, ¿no? Él no era una persona que participaba en rodeos de manera profesional, sino que era un aficionado al rodeo. Lo leí en varias de las entrevistas que él dio y que dieron paso a la película. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y otra cosa que presentan en la película es, que, aunque no queda muy, muy evidente, es que él era un hombre bisexual. Cuando él le diagnostican positivo para VIH, él comienza a hacer ese recuento de cómo fue que se contagió, porque para ese entonces lo que se creía es que esa era una enfermedad que era exclusiva de hombres homosexuales. Entonces, claro, su machismo lo lleva a rechazar y a no creer que en realidad tenía VIH, por esa creencia generalizada de que solo era una enfermedad que atacaba a hombres homosexuales, a hombres gays, o como él se refiere de una manera muy agresiva, a los maricones. Traducido en español, la palabra que utiliza en inglés, que es fag, que es un insulto, una palabra muy fuerte para referirse al homosexual, sobre todo al homosexual afeminado, ¿no? Entonces, y lo otro era, a él lo diagnostican en el año 1985. Los primeros casos, si mal no recuerdo, quizás Alberto lo especifique más adelante, pero recuerdo que en Venezuela por lo menos el primer caso fue en 1983. Y para ese año en Estados Unidos estaba en la presidencia Ronald Reagan, un republicano que hoy en día, cuando se hace una revisión de su gestión como presidente, se le critica muchísimo precisamente el manejo que hizo de la crisis del virus, calificándola de muy mala y hasta de pésima, porque además era un fulano republicano, y ya sabemos cuál es la ideología republicana de rechazo a la homosexualidad en general. Yo espero que eso esté cambiando en Estados Unidos, aunque, bueno, no voy a profundizar en eso, pero sabemos el rechazo republicano a ciertos temas.
Y una de las cosas que se cuentan es que el manejo de Ronald Reagan sobre la crisis del VIH, cuando aparece, es que él jamás, en sus alocuciones y al referirse a la enfermedad, jamás dijo la palabra VIH y mucho menos decir la palabra SIDA. Eso nos da una idea del rechazo que había a siquiera hablar del tema por parte de un jefe de Estado, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto que había. Y este señor, Ron, a pesar de ser un hombre que tenía sexo con hombres, no así homosexual, no se reconoce como y no se identifica como un hombre bisexual y mucho menos como un homosexual. Entonces ya ahí vamos viendo por qué en la película se lo representa también como un hombre machista, homofóbico y hasta transfóbico, porque en realidad lo era, a pesar de ser un hombre que tenía sexo con hombres. Entonces, creo que nos sirve también para ver de dónde se origina esta categoría de hombres que tienen sexo con hombres, porque son en efecto hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero que no se identifican ni como bisexuales ni como homosexuales. Entonces, a partir de ahí, porque he recibido esa pregunta varias veces, ¿no? ¿Por qué se habla de hombres que tienen sexo con hombres y no de homosexuales? Bueno, es porque hay unos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero no se identifican como homosexuales ni como bisexuales. Entonces, existe esa categoría, bueno, en eso de respetar la autoidentificación de las personas. De cómo quieren reconocerse o cómo se identifican. Otra cosa que noté en la película es cómo él, una vez que sobrepasa ese shock de ser diagnosticado como VIH, él se da cuenta que comienza más bien una lucha, una búsqueda de sobrevivir. Él tiene ganas de vivir, y lo que hace es, de alguna manera, comenzar a buscar una solución, puesto que cuando comienza su tratamiento, ve que no le funciona y llega a donde llega en México. Y este inicio de su actividad que hoy en día podríamos llamar típica de un defensor de derechos humanos, que es la búsqueda de ayudarse primero a sí mismo, ¿no? Porque él comienza con su necesidad de vivir y eso es lo que lo lleva a buscar otras posibilidades viendo que el tratamiento no le surgía. Pero además lo ve como un negocio, porque cuando él es diagnosticado, él pierde su familia, pierde su trabajo y comienza a recibir el rechazo de la comunidad que él consideraba era parte de su vida, es decir, su círculo de amigos. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes de que se creía que el VIH era una enfermedad que solo le daba a los homosexuales. Entonces él es víctima de esa discriminación que viene adicionada al diagnóstico de VIH. Entonces, claro, él pierde su trabajo, pierde su familia, pierde su círculo de amigos y él comienza no solamente a buscar una manera de seguir viviendo, luego que le dan ese diagnóstico, bueno, tienes 30 días para vivir, porque ya él estaba en fase SIDA, ya él había, y muy probablemente lo diagnostica en 1985, pero probablemente ya él tenía años con el virus. Entonces, claro, la historia de Ron podría muy bien ser la historia de cualquier activista en Venezuela, de cualquier activista en África, que se ven en la necesidad de buscar seguir vivos, pero al mismo tiempo comienzan a hacer cosas que ayudan a otras personas. En la película lo presentan como él lo vio como una oportunidad de negocio, pero a partir de esa necesidad que él ve de negocio, también comienza a ayudar a otra gente que está muriendo, gente
que muy probablemente él no habría considerado nunca como amigos, que eran todos los homosexuales que van a los bares, que son las mujeres trans más discriminadas, pero claro, consigue en esta mujer, la mujer trans que representan, que se llama Taylor, creo, una aliada, y es quien lo pone en contacto con quienes son sus clientes, pero comienza de alguna manera ese trabajo de ayudar a otros. Entonces, sin él jamás identificarse como un activista, está haciendo cosas típicas de una persona activista, de un defensor de derechos humanos, y que al mismo tiempo va enfrentando los obstáculos sociales de, bueno, yo tengo una necesidad, pero en Estados Unidos existe lo que se conoce como la FDA, que es la federación que autoriza la venta de ciertos medicamentos. ¿Qué sucede también? Una cosa que es importante de la película es como una denuncia social, ¿no? La comunidad médica no sabía mucho de qué se trataba este virus y comienzan a experimentar y a experimentar con medicamentos. Del que están hablando particularmente en la película, que era el AZT, tenía efectos secundarios terribles para el ser humano, y aún así comienzan a implementar las pruebas en seres humanos, lo que de alguna manera yo interpreto como una denuncia de cómo las personas principalmente afectadas por el VIH, que eran homosexuales y mujeres trans, pues son vistas como personas descartables. Entonces, mira, no importa, no importa, lo que nosotros necesitamos ahora es probar si la medicina funciona o no funciona, y los efectos secundarios no nos importan. Entonces se da también como esa denuncia social de lo que está sucediendo en las pruebas de medicina. Se da cuenta que la medicina no le funciona y busca otras opciones, pero ¿qué pasa? La FDA le coloca estos obstáculos alegando que la medicina es ilegal. Entonces, la parte de él que van haciendo como activista de llevar estas denuncias, y lo lleva a demandar a la FDA y demandar al gobierno norteamericano, argumentando su derecho a buscar sus medios para proteger su vida. Y eso generó un cambio en las normas en Estados Unidos. Y eventualmente él consigue un fallo positivo, que es el único que se muestra en la película, ¿no? Que el gobierno le autoriza a comprar las medicinas que él necesita para mejorar su salud. Entonces, a mí me parece bonito esa transición de cómo él pasa de ser una persona tan agresiva, una persona tan negativa, y cómo rechazaba a esta mujer que eventualmente se transforma en su amiga, ese cambio de rechazo, aceptación y de miedo a amor, porque al final él muestra dolor cuando su compañera muere. Entonces, es esa parte positiva también, ¿no? Como una persona va de una motivación personal de querer sobrevivir, él pasa a hacer unas acciones sociales a beneficiar a otra gente. Y gracias a él muchísima gente pudo sobrevivir o pudo aliviar su sufrimiento sobre los efectos que tenía el VIH. Entonces, es la parte más bonita que yo veo de la película, y que no se resaltó lo suficiente, ¿no? Y así comenzaron muchísimas organizaciones en Venezuela. Acción Solidaria comenzó así, AXI comenzó con una demanda legal también, que lo puede contar Alberto posteriormente. Entonces, es como poco a poco vemos una necesidad, una injusticia social, y nuestras acciones van modificando y transformando la sociedad, que eso básicamente es lo que consiste en la defensa y promoción de los derechos humanos. Es llevar a cabo una acción que modifique esa circunstancia injusta que estamos viviendo. Yo creo que por ahora
eso es lo que puedo decir. No sé si me pasé de tiempo, si no, pero eso en Bueno, está esencia es genial. como No, genial, genial. lo que yo vi de la película y lo más bonito y lo que me encanta resaltar de la película, ¿no? Y del personaje. Y repito, Claro, es la historia de cualquier activista en Venezuela y de cualquier organización de cómo nacen. Nacen a partir de una necesidad individual, de no conformarnos con las injusticias que estamos viendo y hacer algo para ayudarme yo, pero también lo que yo hago para mí beneficia a otras personas. Y esas son las dos maneras que él hizo, con acciones legales, con demandas al Estado y con acciones concretas. Yo voy, compro la medicina, no solamente para mí, sino para otra persona. Eso es lo más bonito que yo veo en la película. claro. No, yo también la vi, me fijé en esa transición, ¿no? Empezó por un motivo y al final recuerdo cuando el muchacho que insistía, que tenía $50 nada más no tenía para la membresía del club. Entonces era al final como que, bueno, ya que, o sea, vamos a darle las medicinas a todos, vamos a procurar, o sea, que es verdad lo que tú dices, no está dicho específicamente, pero se ve, queda un dejo allí de esa pequeña, gran transición que lo llevó al final a ser un gran activista y a que muchas cosas cambiaran en Estados Unidos en favor de las personas con VIH. De todas maneras, Quiteria, al final de la ronda de las ponencias vamos a tener una ronda de preguntas para ir respondiendo. Por ahora, pues le vamos a dar el pase a Alberto Nieves de la organización AXI. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con ustedes y bueno, este es un rato bastante agradable de conversar y compartir experiencias y conocimientos. Y yo también, al igual que Quiteria, vi la película hace muchos años, la vi como en 2 oportunidades y ahora recientemente, cuando recibo la invitación de ustedes, la volví a ver. Bueno, también me sirvió para refrescar algunos análisis y bueno, en aquel momento y ahora también la situación se ve distinta, tengo una mirada distinta. Lo primero que me llama la atención de esta película es los personajes que presenta. El primer personaje, este señor vaquero Ron, bueno, machista, usuario de cocaína, alcohólico, bueno, tuvo relaciones sexuales con una trabajadora sexual, pero que también la trabajadora sexual era usuaria de drogas. O sea, fíjense ustedes cómo presentan los personajes ya estigmatizados, ¿no? O sea, ya socialmente, es una gente una gente, no pudiera haber presentado un ama de casa que está en su casa planchando y atendiendo al esposo, o no hubiera podido presentar a un gran ejecutivo, o no hubiera podido presentar. No, sencillamente utilizaron personajes que en todas las sociedades del mundo son frecuentemente estigmatizados. O sea, son la sociedad, por muchas razones, porque bueno, que lo que llaman los malas conductas. Entonces, bueno, y esos son los personajes centrales de todo este trama. Entonces, al amigo Ron, al vaquero Ron, le diagnostican VIH y justamente fue en el año 1985. La epidemia tenía apenas unos cuantos pocos años. Los primeros casos comenzaron a principios de los 80. Entonces, claro, en ese momento no había ningún tipo de información de nada. Los médicos, justamente lo que está ocurriendo en este momento con el COVID en Venezuela. O sea, que los médicos no saben qué está ocurriendo, no saben cómo manejar la pandemia. Están viendo una serie de casos, pero no tienen herramientas, no hay medicina. Es todo totalmente nuevo, ¿no? Y entonces, claro, ocurre todo este tema de lo que está ocurriendo ahorita es lo que ocurrió en aquellos años. No solamente en Estados Unidos, no solamente en Francia, que fueron los primeros casos de VIH que se diagnosticaron,
sino también aquí en Venezuela. En Venezuela se diagnosticó, el primer caso fue en 1981, en la clínica, una clínica en el Centro Médico de Caracas. Y el quien diagnosticó el primer caso fue el doctor Manuel Guzmán Blanco, que afortunadamente sigue con nosotros y, por cierto, estuvo presidiendo las exequias de las investigaciones científicas con José Gregorio Hernández. Bueno, resulta ser que, bueno, el amigo Ro le diagnostican VIH, le dicen 30 días de vida. Eso también ocurrió aquí en Venezuela. Y bueno, pero paralelamente, entonces, lo rechazan en su casa, sus amigos no lo quieren, también lo apartan, lo estigmatizan, le quitan el habla, lo botan del trabajo. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo creen ustedes? Yo la pregunta se las hago a cada uno de ustedes. Pónganse en el lugar de que hoy en este momento le digan, a usted le quedan 30 días de vida. Y además tu familia te desahucia, te aparta, tus amigos no te quieren más y además te botan del trabajo. Díganme ustedes cómo quieren ustedes que una persona se sienta. Tiene que sentirse muy mal, sola, desamparada, triste, abandonada totalmente, emocionalmente. Menos mal que está Marlene aquí, que ella puede referir un poco más como un profesional de la salud mental y que además conoce los casos, porque Marlene la conozco desde que era estudiante de psicología. Pero o sea, es una cosa impresionante esta situación. Bueno, cualquiera agarra y se mete, pero además que el hombre era usuario de cocaína y alcohol. Bueno, es que era para vaciarse las pimpinas completas de cocaína y alcohol porque no tenía ningún otro refugio y no tenía ningún... Entonces, bueno, inmediatamente conoce a una... Pero fíjense a quién conoce. Otro personaje bien cliché, que le estigmatizan. Bueno, una persona trans, que, bueno, usuario de droga, de alcohol. Bueno, también lo que podrían decir, una mala conducta también igual que él. Entonces, miren quién se fue. Entonces, claro, todo eso es lo que se va generando allí y cómo se va generando toda una situación de estigma en los personajes, ¿no? Y eso ocurre en la vida real. Ocurrió en aquel momento y todavía sigue ocurriendo. Bueno, al final, lo que me llama la atención es que ellos le llaman el desahuciado. Claro, estaba todo el mundo desahuciado, la ZT, pero que era un medicamento que era un medicamento para el tratamiento del cáncer y comenzaron a usarlo a ver cómo funcionaba, pero las dosis de aquel momento eran insólitas porque era un solo medicamento y le podían dar 30 pastillas diarias de ese medicamento AZT. Todo medicamento. Alberto, disculpa, es que se escucha como entrecortado. Quizás si cierras, papelito blanco. Si cierras la cámara, a lo mejor se escucha mejor, porque se escucha entrecortado. Ok, gracias, Quinteria, por avisarme. Y bueno, entonces, toda esta situación de la ZT produce efectos secundarios terribles. Hay efectos secundarios que produce la ZT, desde un dolor de cabeza, ras cutáneo, náuseas. Imagínense ustedes una persona con náusea, vomitando todo el día, o sea, sintiéndose mal. Y entonces es una cosa contradictoria, pues si me siento mal, tengo una enfermedad y lo que me hace es un efecto secundario terrible. Bueno, además que la gran cantidad, en aquel momento era el único medicamento que existía. Hoy en día la ZT sigue existiendo, en Venezuela lo tenemos. Lo que pasa es que todas las investigaciones científicas y las experiencias que hemos tenido desde ese año para acá, ahora se toman
apenas una sola pastilla de acetate que pudiera ser cada 12 horas. Pero en aquel momento las dosis eran tan altas que, bueno, incluso podía tener toxicidad enorme. En ese contexto la persona está allí. Bueno, decía, está en este club de desahuciados, que básicamente era para intercambiar experiencias, ideas, grupos, era como un grupo de apoyo emocional allí, porque todos estaban totalmente discriminados, estigmatizados, rechazados, abandonados, la gente nadie los quería. Entonces se unieron todos para compartir. Pero además, pero inicialmente el grupo, este famoso club, era para la venta de medicamentos. Bueno, supuestamente era ilegal porque, bueno, no tenía la aprobación del FDA, en fin, todo este tipo de cosas. Pero lo importante de esto es que como lo que en aquel momento ocurría, estamos hablando en 1995, según como lo mencionan en la película, eso todavía sigue sucediendo. Eso no ha cambiado. O sea, el hecho de la discriminación es muy fuerte. Y era un poco lo que conversaba ayer con el grupo coordinador de este foro, que conducían a la persona a una muerte social. Y este amigo Vaquero y la Natran y todo ese grupo del club de desahuciados, todos eran muertos sociales, estaban vivos, pero nadie los quería. Todo el mundo los rechazaba. Y eso sigue ocurriendo aquí en Venezuela. Ocurre en los centros públicos de salud, con algunos médicos, no son todos los médicos, pero todavía sigue ocurriendo. Ocurre en los lugares de trabajo, ocurre en los centros educativos, ocurre en las universidades. Y la situación es mucho más difícil. Justamente hoy en la mañana nosotros, desde AXI, junto con la Red Venezolana de Gente Positiva, que hay unas personas que viven con VIH a nivel nacional en Venezuela, ya vemos organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH prácticamente en todos los estados del país, estábamos presentando unos resultados. Y el hecho de la discriminación aparecía y se profundizó en el monitoreo social que hemos hecho, consultas de VIH, farmacias dispensadoras de antirretrovirales y otro tipo de servicios públicos de salud como hospitalizaciones, servicios de cirugía, emergencia, se viene a profundizar mucho más a partir del 2020. Obviamente, es una humanitaria compleja que viene del año 2015, donde, bueno, en este momento el país está totalmente colapsado, y eso ustedes todos lo conocen, ya no hay necesidad de explicar esto, pero el sistema público de salud está totalmente colapsado. Y entonces así recibe una epidemia como el COVID, y bueno, y entonces, claro, llega un momento que los centros de salud no pueden recibir a nadie, ni siquiera ni siquiera pueden recibir a las personas que tienen COVID. Bueno, tampoco en este momento están recibiendo a la gente con VIH. Nosotros hemos tenido, de hecho, hace una semana, una embarazada, una mujer de 21 años, sumamente humilde, sumamente pobre. Viven allí en los valles del Tuy, y bueno, fui al hospital Domingo Luciani y aquí en Caracas no la atendieron. Y aquello estuvo bregando aquella mujer, pasando por varios hospitales hasta que finalmente hicimos una incidencia y lograron que la mujer tuviera el bebé. El tema de la discriminación en esta película es sumamente fuerte y es un llamado de atención a la sociedad. El hecho de que todavía ha pasado tantos años y todavía tenemos una sociedad de prejuicios, tabúes, de falsos morales, y además en una manera tan fea, tan inhumana que se ha convertido en la sociedad en los últimos años. Bueno, yo no sé cómo voy en los tiempos, Carla, pero quería cerrar un poco con el tema unos 2 minuticos y cerramos tu participación y luego volvemos en las preguntas y respuestas. Perfecto. El tema de la incidencia que decía Quiteria. Bueno, sí, él fue, no siquiera, pero él fue a demandar a FDA
no por un medicamento antirretroviral, sino por unas proteínas que no estaban todavía aprobadas. Sin embargo, bueno, él intentó ante los tribunales y finalmente sentenciaron, pero al final eso no se produjo. Aquí en Venezuela hemos tenido acciones legales contra el Estado venezolano. Demandamos en la época de Rafael Caldera y después de Hugo Chávez para reconocimiento de medicamentos antirretrovirales. Entonces, afortunadamente los ganamos cuando había un Estado de Derecho. Pero las acciones legales son importantes, pero es parte también de la ciudadanía. Bueno, nada, yo quiero, bueno, en otro momento, ahora más tarde, seguiremos analizando para darle el pase a Marley, que tiene mucho que analizar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Vamos entonces a hablar con Marlene Bello, psicóloga, que también pues, nos va a dar su aporte desde el punto de vista pues, psicológico, las personas con VIH, cómo se sienten, cómo es ese mundo cuando te dicen, mira, tienes VIH, tú que tienes tanta experiencia, pues más de 14 años trabajando con estos temas, y pues la relación también, la analogía un poco con la película, con la realidad, con Venezuela, ese antes, cómo era antes, cómo es ahora. Es importante establecer esas analogías, ¿no? Para ver, hemos mejorado, ha empeorado, qué tenemos que hacer para mejorar estas situaciones pues a nivel psicológico, a nivel de solidaridad, a nivel del respeto hacia los demás, ¿no? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Sí, yo estaba tomando notas, también aprovechando de las cosas que estaban diciendo para no repetir muchas de las que ya hemos discutido, de las que han discutido. Fíjate, una de las cosas que nos presenta esta película es justamente el protagonista es lo que llamamos actualmente víctima del sistema. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Y tal cual como lo planteaba Alberto, el comportamiento que él realiza básicamente es de supervivencia, ¿no? En principio, lo primero que le dice este niño, usted se va a morir en 30 días, eso sin contar, porque bueno, lo que nos refleja la película es una cosa y lo que en la realidad puede ser otra, pero yo estoy trabajando en el área, tengo más de 25 años trabajando en el área, y yo empiezo a trabajar justamente en el área de VIH-Sida porque me conmovió muchísimo cómo la gente con VIH morían solos, morían sin familia, y siento que la muerte, y pienso, eso es una de mis creencias, yo creo que uno tiene que tener dignidad hasta el momento inclusive de morir. Y siento que, bueno, yo quería aportar algo de eso, ¿no? Y bueno, empiezo a hacer acompañamientos muy breves, realmente fue muy breve porque justamente llega el lapso en el que se consiguen los tratamientos antirretrovirales a través de los recursos de amparo AXI, que tuvo una intervención ahí sumamente importante. Fue muy breve el tiempo que yo trabajé, pero fue exactamente lo que ocurrió en la película. Rechazo familiar, discriminación y estigmatización por la orientación sexual, y por supuesto el tema de tratamientos, ¿no? Los tratamientos antirretrovirales en ese momento eran básicamente, todos eran una prueba. El AZT en ese momento, aunque ya estaba aprobado por la FDA, seguía siendo experimental. Tanto así que las dosis, como lo dijo Alberto, que se daban hace 20 años, se cambiaron drásticamente a la actualidad, ¿no? Se utiliza, pero en dosis muchísimo menores. Entonces, cuando yo hablo de víctima del sistema es porque, bueno, resulta que, bueno, yo me discriminan, me dicen que tengo 30 días, bueno, yo tengo que ver qué hago en esos 30 días. Mi familia me rechaza y viene lo que llama Alberto muerte social. Es decir, ya yo aquí no existo, no valgo, no es que no exista, no valgo para nadie. Hay mucho desconocimiento sobre la enfermedad, sobre la infección, que en ese momento se le consideraba una enfermedad mortal. Y nada, yo tengo que hacer algo, sobrevivo o muero, una de dos. Resulta que por cosas del destino, por lo que sea, me topo con un medicamento distinto al que me hace daño de paso,
Esto también es bien importante resaltar porque muchos años inclusive después, familiares, amigos de personas que murieron a consecuencia de la medicación no querían tomar medicina antirretroviral, aun cuando la teníamos disponible en el país. Entonces pasó un breve tiempo, hacia los 80, ya casi 90, que ya teníamos los antirretrovirales, en que mucha gente no iba a los servicios médicos, en principio por no ser estigmatizados, ¿no? Tú podías ser heterosexual, podías ser mujer inclusive, pero tú no ibas a los centros de salud porque si después podías ser víctima de discriminación porque te asociaban con el trabajo sexual o te asociaban a la homosexualidad. Él dice, bueno, sobrevivo o muero, no tengo apoyo social, mi apoyo social es absolutamente nulo, o sea, yo me tengo que mover. Él fue una persona muy proactiva y vio una oportunidad en la venta de los medicamentos. Él dice, bueno, me salvo y hago mi negocio. Esto, por supuesto, la moneda se le voltea porque, bueno, lo afectivo empieza aquí a sobrevenir, empieza a haber empatía con otras personas y, bueno, ya el panorama vemos al final que es distinto. Ya él no negocia las entradas al club, tampoco los medicamentos, pero al principio es una actuación de supervivencia. Y si hacemos una analogía actualmente, si tú te metes en los chats de compra y venta, ¿cuánta gente no está vendiendo sus propios medicamentos para poder comer? Entonces, es lo mismo, o sea, solo que el contexto, aquel año era los 80, el VIH eran antirretrovirales. En nuestro país actualmente, la violación de derechos humanos es tal, que no es mi punto, pero la gente busca oportunidades para poder seguir sobreviviendo. Entonces, aun cuando, fíjense, aun cuando estamos hablando de población LGBT, cuando estamos hablando de la homosexualidad, de que el que lo ayudó dentro del hospital también era un trans, etcétera, etcétera, vamos a quitar la orientación sexual de la persona. Solamente era una persona que intentaba sobrevivir y que estaba buscando los mecanismos porque el sistema le estaba dando la espalda. Entonces, en ese sentido, él fue muy proactivo y su depresión, su ira, la invirtió en eso, en sobrevivir. Cuando él... Lo que planteaba en lo que se plantea en la película justamente es el hecho de lo que estamos viviendo muchos venezolanos con enfermedades crónicas, inclusive con el COVID en este momento. Cuando en mi edificio se enteraron que había una persona que había sido trasladada a uno de estos centros de salud, lo que pasó en el edificio no tienen ni idea. O sea, la gente hay que desinfectar, hay que buscar, la familia qué va a hacer, hay que venirla a buscar, hay que denunciar, eso exactamente estaba pasando en aquel momento. Sobre todo porque había mucho desconocimiento de las vías de transmisión. Afortunadamente se tiene muy claro actualmente cuáles son las vías de transmisión, las personas tienen acceso a tratamiento y la supervivencia es mayor. Sin embargo, aún continuamos viendo discriminación. Ahorita, afortunadamente, no hay despidos ni tampoco hay no admisiones en trabajo por el uso de las pruebas ilegales, de forma ilegal, perdón, porque sencillamente no hay reactivos en el país, pero hasta no hace mucho, mucha gente, y bueno, y Axi es testigo de ello, Alberto también, cuánta gente no fue despedida en su trabajo o no fue admitida en su trabajo por ser por haber resultado positivo en sus pruebas iniciales de despistaje dentro de los perfiles laborales. ¿Qué pasa? Esta película nos muestra una realidad que actualmente existe, que tiene que ver con el tema, vuelvo con el término víctima del sistema, una persona que necesita el apoyo del Estado, porque es el único además gente que tiene en sus manos la medicación, porque no es una medicación que tú puedes ir a la farmacia y la compras, aunque sea barata, no tienes el acceso a ella. Y si yo no tengo acceso a ella, yo busco las medidas y todas las vías posibles para poder sobrevivir. Obviamente hay espacios en donde él sí se entristeció muchísimo
la rabia inclusive, la no, el no autodefinirse como homosexual. Todo esto puede ser en procesos de negación en psicología, en donde, bueno, esto no me ocurrió a mí porque yo estuve con un hombre, esto me ocurrió a mí por otra razón, a lo mejor insólita inclusive, porque me puedo hasta idear muchas cosas, pero en una sociedad machista, y que además descubrirme que tengo VIH era sinónimo de homosexualidad. Es decir, si yo le digo al mundo que yo tengo VIH, yo tengo SIDA, 2 más 2 son 4, cuando obviamente eso no es así. Entonces el estigma es uno de los factores que más se ve en esta película, sobre todo y como decía anteriormente, no solamente eras gay, sino además eras un consumidor de drogas ilícitas. Entonces eso complica más la situación dentro de tu realidad, porque el estigma no es solamente porque eres homosexual o porque tienes VIH, sino porque además eres un vicioso, consumes drogas. Y simplemente, sencillamente, si volvemos nuevamente, habría que revisar mucho el antes de por qué yo me meto en el tema de las drogas. O sea, esta película da muchísima, la mirada de la psicología, la comprensión de esta película desde la mirada psicológica es muy, muy, muy rica. Desde la discriminación hasta cómo un Estado en el que debería apoyarme, cómo la familia en la que en teoría es mi sostén, mis amigos, en los que se supone eran mis amigos, cómo todo lo que yo creía, imagínense por ejemplo, yo tengo una realidad actual, en este momento yo tengo una realidad, y que en este momento me den un diagnóstico y que sencillamente esa realidad se derrumbe. O sea, hasta ayer, antes de que me dijeran que yo vivía con VIH, yo tenía familia, tenía amigos, tenía trabajo, tenía salud. Y resulta que a partir de hoy no tengo nada. Tengo un odio y un rencor que de alguna manera hizo que él se activara, que en principio, y yo creo que el tema ético aquí es bien interesante, porque yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, en estos momentos, ante una situación o ante una enfermedad crónica, ¿lo harían o no lo harían? Si ustedes, por ejemplo, tienen un medicamento que lo necesita el de al lado, pero además no tienen que comer, ¿qué hacen? Entonces, ahí también está el tema el componente ético, ¿no? Y sigue siendo el tema principal mi supervivencia, que afortunadamente creo que este odio que inicialmente le siembran, porque yo siempre he dicho que ese odio fue adquirido por todo el sistema que lamentablemente lo maltrató, definitivamente lo convierte en una persona que pues, de alguna manera crece, aprende y se realiza, porque el solo hecho de empatizar y ayudar a otros después demuestra que sencillamente él cambió. Y cambió porque consiguió la manera no solamente de lograr el mantenerse en vida, aunque fue muy poco, porque luego 7 años después fue que muere, una vez pues, diagnosticado, pero sin embargo logra vivir mucho tiempo, y no solamente logra vivir, sino ayudar a otros, ¿no? Entonces yo creo que esta película da mucho de qué hablar, porque hay muchas aristas abiertas: derechos humanos, emoción, discriminación, estigmatización, o sea, dignidad humana, y por supuesto... No, mi vida, es que yo estaba en un foro, cineforo. Y bueno, y eso, y cuando digo desenlazarlo de la orientación sexual, es porque yo siento que cada vez que tocamos estos temas... la conexión de una panelista. Ok. Cada vez que tocamos estos temas hacemos mucha énfasis en, claro, obviamente el tema aquí también prevalece el tema de la homosexualidad. Pero cuando... Disculpa, Marlene, Yumisay Rodríguez, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono?
Disculpa, Marlene, pero es que se Ah, escuchaba yo creo que ese sí. ruido. Bueno, no, tranquila, buenísimo. Y aunque sé que estamos hablando y es un grupo y el Club de los Asociados, la mayoría también eran personas homosexuales y hombres que tenían sexo con hombres, me gusta desligarlo un poco del tema de la orientación sexual porque la comunidad en general, todavía enlaza la homosexualidad con las infecciones de transmisión sexual, particularmente con el VIH. Y ahorita el coronavirus nos llega como a perlas, porque se puede visualizar mucho mejor que esta es una infección que le da a cualquiera, pero sin embargo la gente joven no le toma en consideración porque esto a los niños no le da, a los jóvenes le da poquito y a los viejos se mueren. Entonces, volvemos nuevamente a los patrones anteriores. Esto es solo de homosexuales, esto es solo de gente que tiene sexo sin protección o que tiene múltiples parejas. Y me gusta siempre desligarlo de la orientación sexual, sea homo, hetero, trans, lo que sea, porque esta es una realidad que le está ocurriendo a todos por igual. Tengo muchos heterosexuales en este momento en consulta, tengo mujeres amas de casa, tengo adolescentes y niños que viven con VIH y que son víctimas de discriminación y que en este momento no dicen que viven con VIH porque les va a pasar lo mismo que le pasó muchos de ellos les pasa lo mismo que le pasó al protagonista de la película. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, ya estamos bien de tiempo. Bueno, yo que lo que quería hacer ajá. era un cierre. Yo creo que Dime. No, para terminar un poco, definitivamente, como cualquier diagnóstico, todas las personas pasan por procesos, pasan por negación, pueden pasar por depresión, por rabia, hasta que, bueno, llegan lo que llamamos nosotros una acomodación. Entonces, creo que este protagonista pasó por todo y se acomodó muy bien al final porque sencillamente aceptó su condición de VIH. Y cuando digo se acomoda, no es que acepta, perdón, sino que sencillamente busca una herramienta para poder sobrevivir. Y eso es lo que en psicología intentamos con todas las personas que tienen un diagnóstico crónico como el del VIH, que puedan adaptarse y vivir con calidad de vida. Excelente, Marlene, porque das un panorama bastante amplio de toda esta situación en la historia, en todo este tiempo que has trabajado con estos temas y pues en la actualidad, que se hace muy similar a lo que está sucediendo con el tema COVID. Y quería ir un poco de atrás hacia adelante. Por ejemplo, mencionar que por ejemplo, cuando una persona va a donar sangre, cuando dice, bueno, soy homosexual, ya de una vez es que ni siquiera te hacen alguna prueba ni nada, o sea, de una vez te dicen, mira, no. Como también pasa con las personas que estamos tatuadas. Exactamente. Existe la asociación aún de persona homosexual, VIH, infección de transmisión sexual, persona tatuada, malandro, drogadicto, ¿sabes? Sí, Por eso es que el problema no es eso, las entrevistas, porque ciertamente un especialista me explicó que el tema de los tatuajes era bien interesante porque si se había adquirido hepatitis, que lo puedes contraer a través de un tatuaje, debías esperar por lo menos un año para saber, etcétera, etcétera. Esa explicación, no, eso no se ve en las entrevistas. Sencillamente, ¿tienes tatuaje? Cancelado. Pero son incapaces de preguntarte hace cuánto te hiciste el tatuaje y estás descartando una persona que probablemente se cuida. O una persona que puede mentir. Exacto, es una persona que se cuida, porque no, es como yo le digo a todo el mundo, no es lo que... Exacto. Es que igual, tú estás en una entrevista y te van a preguntar, ¿usted es promiscua? No. Sí. De hecho, yo tenía un amigo, y siempre lo digo en los cuentos, que él me decía, yo no soy promiscuo porque yo le soy fiel a mi esposa y a mi amante. Imagínate. Pero él no se sentía, es como la misma terminología de hombres que tienen sexo con hombres. Es decir, el gay es él porque se deja penetrar. Yo sigo siendo el varón, el macho, el que penetra, ¿entiendes? Entonces hay unas concepciones muy absurdas para... ¿Criterio?
Sí, es que, a ¿Alguien me ver, llama? sí, yo, Quiteria. Es que yo estoy en desacuerdo contigo en una cosa. Cuando tú Ajá. decías que te gusta separar el tema de la orientación sexual del VIH, yo lo entiendo desde tu punto de vista, pero es que desde el punto de vista práctico no lo puedes hacer porque precisamente el estigma, la discriminación viene porque el VIH desde sus inicios fue asociado única y Claro, exclusivamente al hombre homosexual. Entonces, exactamente. y ese estigma no ha desaparecido, eso permanece hoy en día. Entonces no podemos descartarlo porque precisamente quien es diagnosticado como VIH, sea homosexual o no, siempre va a ser visto como alguien homosexual Sí, o consumidor de drogas o una persona con una vida sexual promiscuo. promiscua. Entonces, no, fíjate que le sucedió en la película. Él nunca se reconoció, en la vida real, la biografía de él dice que era bisexual, pero él nunca se asumió como tal, y de hecho era homofóbico, pero sus amigos sabían, y él siempre decía, y se ve en la película, es que yo soy heterosexual, y aún así, su círculo lo rechazó, y la excusa que daban para rechazarlo era porque él tenía sexo con otros hombres, aún Correcto. sin considerarse bisexual. Entonces, ese estigma y esa discriminación de la que son objeto las personas que viven con VIH no es necesariamente y ni únicamente por tener VIH, sino porque se asocia a la homosexualidad, a la promiscuidad y a la otra causa, el estigma Sí, al uso de la drogas orientación ilícitas. sexual. Entonces, no estoy de acuerdo contigo en ese pequeño punto, ¿no? Pero, Fíjese Claro, una cuando- cosa que pasaba claro. en los 90s, en los años 90. Por ejemplo, en Ciudad Guayana había una calle de una urbanización en donde habían personas con VIH. Entonces, aquello era el turismo. La gente pasando por la calle para ver si ¿Qué veía tal? a las personas que tenían VIH. Entonces le decían la calle de los idosos, o sea, era una cosa horrible. Y esa gente sufría, o sea, horrores. La Claro. discriminación de su propia gente, de sus propios vecinos, era realmente horrible. Y otra cosa que pasaba, que recordé ahora, por ejemplo, yo pesaba 46 kilos, era un huesito, y una vez un muchacho tuvo la osadía de decirme, pareces una sidosa. Entonces, Sí, imagínate tú cómo sí. la discriminación también, o sea, cómo usan esto, ¿no? El estigma, el poner la etiqueta, vamos a denigrarte, o sea, eso ha cambiado en algo desde los 80 hasta ahora 2020. No, mira, lamentablemente no. Un poquito a lo mejor no me expliqué bien. Cuando yo digo desligarlo de la orientación sexual, es porque me gusta ligarlo al comportamiento sexual, que es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que no es lo que tú seas, sino lo que hagas con tu cuerpo, lo que te expone o no a una infección de transmisión sexual. Entonces, yo puedo ser homosexual, me puedo cuidar en todas mis relaciones sexuales, puedo tener 20 parejas en una noche y yo no soy una persona que contraiga riesgo, perdón, que no tenga riesgo para contraer una infección de transmisión sexual. Pero puedo ser heterosexual, me voy a una discoteca o sencillamente mi pareja tiene múltiples parejas y yo puedo contraer el VIH sin tener comportamiento sin tener múltiples parejas, sino tener una sola. Entonces, no es lo que yo sea, sino lo que yo haga con mi cuerpo, lo que me expone al VIH. Por eso yo digo que me gusta desligarlo de la orientación sexual. Es decir, no es porque tú vas a tener VIH porque eres homosexual y porque eres heterosexual te vas a exonerar de ella, que es lo que está pasando y todavía lo vemos. Y el desconocimiento es tal. Yo hice un estudio, participé en un estudio el año pasado con ONUCIDA, con hombres que tienen sexo con hombres. Y a los casos, hubo un caso en particular, o varios, pero uno en particular que me llamó la atención, porque cuando yo le tuve que dar el diagnóstico y decirle que su prueba resultó positiva, lo primero que me dijo es, ay, qué buena broma, ¿y eso se cura?
Entonces, el desconocimiento, y yo le decía y le explicaba e intentaba decirle de la mejor manera que, bueno, no se cura, pero que era crónico y que había tratamientos, etcétera, etcétera. Y él me miraba así con la cara y me volvía a decir, o sea, que no se cura. ¿Sabes? Hay un desconocimiento absoluto acerca de la infección en esta generación nueva, era un chamito de 19 años, acerca de todo lo que es las infecciones de transmisión sexual. Ni siquiera existe el miedo de contraer el VIH como por ejemplo, en mi generación. En mi generación yo me cuidaba porque yo era homosexual y entonces no, yo me cuido porque nosotros somos los que tenemos más riesgo. Pero en esta generación que se está elevando con el tema de si soy bisexual o no, porque ya no hay, o sea, ya yo ahora estoy viendo mucho más mujeres que se admiten homosexuales, que se admiten bisexuales, de una manera mucho más natural, y qué bueno que ocurra, pero no le tienen miedo a las infecciones de transmisión sexual, porque como la sífilis se cura, bueno, si me pego, me pongo el tratamiento, que es contrario, distinto a muchos años atrás. Inclusive, perdón, y que vuelvo otra vez, con esto del PEP, que es el tratamiento antirretroviral de emergencia, y el PEP, que es la preparación para tú tener relaciones sexuales sin protección con una persona que vive con VIH, el miedo ha empezado a disminuir, porque la gente se siente segura porque hay un tratamiento antirretroviral que me puede ayudar y que puede permitir que yo no me infecte de VIH. Quiero leer unas preguntas. Quiteria, ¿tenías algo que agregar? No, bueno, iba a responder tu pregunta sobre la discriminación, ¿no? Yo sí creo, y me atrevo a citar el informe de ONU-SIDA que salió a principios de este año, donde de casi 500 personas, mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres que fueron entrevistados, un porcentaje entre 3 y 5% respectivamente, decían que eran objeto de discriminación en los centros de salud. Es decir, que existe obviamente todavía mucha discriminación, y lo que comenta Marlene del desconocimiento, mira, es que eso es normal, porque en el país desde hace muchísimos años no se hacen campañas desde el Estado, que es quien tiene la principal razón, la obligación de hacer estas campañas de prevención y de constante educación en temas de salud, porque es la responsabilidad del Estado. Y no se hacen desde hace más de 5 años. No hay campañas educativas de prevención de ninguna enfermedad. Pero en el tema que nos reúne, que es el VIH, pues tampoco existen. Entonces, las generaciones vienen creciendo, la actividad sexual está comenzando a una edad mucho más temprana, y no se está recibiendo educación sexual. No existe en Venezuela formalmente, aunque sí existen los programas oficiales, una cátedra de educación sexual, y cuando se aborda desde los colegios se sigue haciendo desde una visión exclusivamente biologicista. Es decir, se habla de lo que hacen los órganos reproductores. Bueno, el pene para esto y la vagina para esto, ¿no? Entonces, no se habla de prácticas sexuales, sino que se habla de cómo hacemos para tener chamos. Y esa no es una educación sexual. Entonces, claro, si no tienes educación sexual en las escuelas, si no tienes campañas de prevención, y la gente no sabe, porque esta generación, sabemos los que tenemos más de 30 años, porque el VIH apareció hace poco más de 35 años, más o menos, si no me equivoco, en los años 80. Entonces, toda esta generación de 30 años hacia abajo no tiene la información, y por eso eso explica este desconocimiento, no solamente sobre el VIH ni cómo se contagia, cómo se transmite, perdón, que el VIH se transmite o sea, el tema de entonces, todo eso obviamente lleva a que haya mucho desconocimiento, y el estigma que todavía existe hacia la homosexualidad, pues se combinen y
y redunden en esta discriminación que todavía existe y es palpable en los centros de salud, en las escuelas contra las personas LGBT y se duplica cuando la persona tiene VIH. Ahora fíjate tú, Quiteria, y Marlene, todos los amigos y amigas que están aquí en este foro. En un país como este, donde hay una homofobia de Estado, es imposible que nosotros podamos tener alguna campaña de prevención de nada. Fíjate tú, cuando nosotros vemos que aquí no tenemos un Estado laico, y eso, la influencia de las distintas iglesias está entorpeciendo este tipo de campañas para prevenir a las personas de asuntos tan claves y tan importantes como es el tema de la salud sexual y reproductiva. O sea, nosotros tenemos, Marlene y yo lo sabemos porque trabajamos. Alberto, se corta la comunicación. Se cortó y no te escuchamos. ¿Nos escuchas? No solamente VIH, sino infecciones de transmisión sexual. Entonces, una sífilis, una gonorrea. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años fui con otro compañero a dar una charla de prevención a un colegio que queda en la Sajunta, en Caracas. Y cuando teníamos un proyecto y lo estábamos desarrollando ahí. Y de repente, cuando una mañana llegamos y la directora del hospital, del liceo, me llama. Señor Nieves, venga acá que necesito hablar con usted urgente. Resulta ser que habían conseguido a una niña de 13 años, tenía un chancro sifilítico en la garganta. Entonces cuando le dijeron que qué pasaba, que cómo ella había tenido, sencillamente ella había hecho sexo oral al noviecito, que el noviecito tenía 1 o 2 años menor que ella. Entonces, claro, cuando nosotros le dijimos, pero bueno, hay que dar aquí todo un trabajo con los familiares y una intervención aquí. Bueno, inmediatamente salió una monja por allá. Dijo, no, eso no puede ser. Salió el papá. Mire, hay que llevar a su hija a una ginecóloga para que la revise, la vea, no sé qué. Mi hija, ¿usted cree que le van a meter mano a mi hija? O sea, hay una serie de tabúes, una serie de cosas que también, y además el Señor decía, pero por Dios, yo soy católico y yo no puedo aceptar esto. Entonces, claro, el tema de la desinformación es sumamente grande. Por eso, ahora, el tema de la discriminación comienza desde las casas. El tema de la discriminación comienza desde el colegio. Nosotros, lamentablemente, se ha abandonado toda esta cultura de derechos humanos, esta educación de derechos humanos, que es la única vía que tenemos para responder a problemas como el VIH, como infecciones de transmisión sexual. Incluso es un eje transversal el trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos para poder ofrecer atención, tratamiento. Se nos va el audio de Alberto. Va y viene. Va y viene. Pero podemos pasar, a ver, mientras arreglamos esto, a unas preguntas que hicieron con anterioridad. Vamos a leer acá un poco. Estoy buscando, las preguntas que realiza Mayerly Pacheco. Ella es comunicadora. Ella pregunta cómo nació la idea de crear esta película y cuáles han sido las dificultades que tuvieron. También pregunta por qué el nombre de Dallas Buyers Club y que si pues creemos que han dejado huellas ante la sociedad del mundo con respecto a esta película. Y bueno, la idea nació pues de una entrevista que hizo un periodista, hizo una investigación bastante larga y de ahí salió pues la idea de hacer la película basado en esta investigación que hizo este periodista norteamericano. En cuanto
al nombre de la película, bueno, porque era el Club de Compras de Dallas. Él era una persona de Dallas, Texas, y era un club. Él tuvo la idea de, bueno, no voy a hacer venta ilegal, pero voy a hacer un club. Entonces, por allí fue la idea de comercializar con estos medicamentos en ese Déjame momento. que te aporte allí en la película. En la película hay una escena en la que él, cuando comienza a hacer la investigación sobre el VIH, esa nueva enfermedad de la que le habían diagnosticado, él se cruza con el New York Times y lee en esa nota periodística que existía en Nueva York varios clubes que con miembros que se encargaban de comprar las medicinas y proporcionarlas a sus usuarios. Y eso fue lo que le dio la idea a él de replicarlo en Dallas. Y es así como comienza, que era lo que yo explicaba al principio, ¿no? Es decir, él ve la necesidad de conseguir medicinas para él, pero al mismo tiempo ve la oportunidad de negocio, un negocio que le va a ayudar a sobrevivir económicamente luego de haber perdido su trabajo. Que en la película lo mencionan que él era un electricista y se ve como que él fuese empleado. En la vida real, él era un contratista, él era dueño de su propia compañía. Pero claro, una vez que lo diagnostican, él tiene que dedicar su tiempo completo a su enfermedad. Y yo recordaba en estos días, el mes pasado yo estuve enferma y me tenía que tomar al día 12 pastillas. Y yo tuve que tomarme un tiempo libre para poder administrar esas 12 pastillas. Yo no me quiero ni imaginar cómo era tener que tomar 60 pastillas al día, ¿no? Entonces, claro, él se ve en esa posición y la idea que se le viene es pedir una membresía como se hace en cualquier club. Él con ese dinero compra los medicamentos y se los da a la gente sin ningún tipo de límite. Y ahí es que nace el Dallas Buyers Club, que traducido literalmente es el Club de los Compradores de Dallas, porque él lo que hacía era comprar los medicamentos y distribuirlos. Y en español se hizo la traducción de el Club de los Desahuciados, porque esa era la idea que se tenía de las personas VIH, que una vez eran diagnosticados, pues sencillamente estaban condenados a la muerte. ¿Cuáles creen ustedes que son entonces, o qué aporte tiene esta película al verla en cuanto pues, al tema del VIH, la discriminación, comunidad LGBTI? ¿Creen que deja huella esta película, positiva, negativa? Yo puedo seguir. Marlene, Quiteria. Yo creo que sí, definitivamente. Primero, lo importante que es documentar cómo se vivió el VIH en sus inicios, ¿no? Es decir, dejar un registro de cómo se vivió ese momento, que era lo que yo comentaba. Fíjate que hay una de las escenas en que se muestran las protestas en Washington por el mal manejo que hizo Ronald Reagan del virus y del manejo de la crisis, ¿no? Eso es importante recordarlo y eso es importante que esté allí. Obviamente también toda esa denuncia social de el rechazo que se veía hacia los homosexuales y hacia las personas trans, como, bueno, no importa, cuando se comenzaron a hacer las pruebas en seres humanos, ¿no? Mira, no importa, igual se van a morir, entonces, ¿qué más da que tengan efectos secundarios o que tengan vómitos o que tengan una vida miserable si igual se van a morir? Entonces, era esa denuncia social de ver al ser humano como una cosa, ¿no? Claro, y cuando él dice, pero ya va, es mi cuerpo, porque tú me tienes que dar algo que me está haciendo daño, es mi cuerpo, yo decido si quiero eso o no. Eso es importantísimo, porque ahí lo que destaca es él viéndose como un ser humano digno, él está resaltando su dignidad y el derecho que tiene sobre decidir qué consumir y qué no consumir. Sí. Yo creo también una cosa importante de esta película, eso de lo de documentar, te lo compro absolutamente, pero además te dice dónde estamos o dónde estuvimos y dónde estamos.
¿Han ocurrido avances? Sí, cómo no. Tenemos ahora tratamientos de última línea con pocos efectos secundarios. La gente puede ir tranquilamente, entre comillas, a los hospitales, busca sus medicamentos. Es decir, ya no hay el miedo a no ir a la consulta por un tema de discriminación, porque de eso hemos estado, no es que ya no exista. Hay mayor gente preparada, por lo menos en nuestro país tenemos unos especialistas de primera en el tema del área de VIH y SIDA. Es decir, estamos en un momento histórico donde la supervivencia de la persona que vive con VIH está superada en creces. Sin embargo, si nos vamos, ese sería nuestro lado bueno, positivo, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, vemos que hay cosas que todavía se están replicando. ¿Qué tenemos que mejorar? Es decir, ¿qué es lo que estamos repitiendo a través de la historia y por qué no hemos podido superar esas barreras? Y si nos vamos al contexto venezolano, es decir, yo le decía a mis compañeros cuando comenzó todo este tema de la epidemia del COVID, yo le decía, yo me siento en los años 80 con el tema del COVID, pero ya no es VIH sino el COVID. Entonces vemos también cómo estos patrones se van repitiendo, ya no con VIH, sino ya con otras infecciones. Pero precisamente aquí en esto, creo que la película nos está diciendo, todavía nos queda trabajo. Todavía hay trabajo por hacer. Sí, sin embargo, hay otra cosa muy positiva, que es que, si bien, fíjate la debilidad con la que se muestran a las personas que vivían con VIH en ese entonces, hoy yo me atrevo a asegurar que el movimiento de organizaciones y personas que viven con VIH es el movimiento más sólido, más fuerte, mejor organizado en todo el mundo. Es increíble cómo ellos se unen y son capaces de mover, pero absolutamente todo lo necesario para lograr su cometido y lograr justicia en sus demandas, ¿no? Y a pesar de que más de 30, casi 40 años aún no hay una cura para el VIH, mira, hay muchísimos avances en el punto de vista médico. ¿Que falta mucho desde el punto de vista social? Sí. Falta seguir lidiando para que desaparezca el estigma, la discriminación, pero ahí entonces sí es necesario conjugarlo con el estigma y la discriminación hacia las personas LGBT. Eso es algo que está allí, porque si tú lo pones en frío y analizas, siempre va a haber más sensibilidad hacia un tema de salud que hacia un tema sexual. Por todo el tabú que rodea a las prácticas sexuales y a las prácticas sexuales disidentes de la norma. Entonces, ese elemento de solidaridad a los asuntos de salud siempre va a ser superior. Y por eso es que yo creo que el tema de VIH ha progresado tanto en cuanto a organización social. Sí, definitivamente. Sí. Buenas tardes a todos. Ricardo Lorenzo por acá. Carla se acaba de desconectar. Agradecidos con todos ustedes con la participación de la tarde de hoy. Nos quedan solamente 2 minutitos. Entonces, bueno, para ir despidiendo, por favor, Marlene, Quiteria, Alberto, muchísimas gracias por participar. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia brevemente, por favor. Bueno, a mí me encanta hablar de películas. a mí me encanta hablar de películas y me gusta además resaltar el tema y la lección que nos queda, ¿no? Y siempre en una onda mucho más positiva y que lo negativo que pueda existir sea más bien reflexivo, a ver cómo podemos mejorar la situación. Así que yo les agradezco a la Alianza Derechos Humanos en Educación en Derechos Humanos por la invitación, por el rato súper agradable, por compartir con ustedes y conocer a Marlene, que no la conocía, y ver el de mi querido Alberto Nieves, que ha sido un tutor y un mentor en mi formación como activista y defensora de derechos humanos.
encantada de haber compartido este espacio con ustedes. Aquí nos llegó de nuevo la moderadora. Carla, bienvenida de vuelta, que se escapó un ratico, aquí está de vuelta. Fue un desmayo tecnológico. Está bien eso. Sí, sí. No, bueno, estamos de vuelta. Quedan 3 minuticos. Hay unas preguntas acá. Vamos a revisar acá para Quiteria. Vamos a ver qué están aquí en el chat. Ay, se me borraron. Quiteria, ¿tienes acceso allí a las preguntas en el chat? Yo vi una pregunta, pero creo que ya la respondí hace rato. Con la cuestión de la discriminación, el tema de en aquella época Rod Hudson, que si era, que si no era. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, en los noticieros, bueno, estaba yo muy chiquitita, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención que decían, fulano de tal, murió de una penosa enfermedad. Entonces la gente se miraba las caras y decían, bueno, o era cáncer o era SIDA. Entonces, claro, era el estigma siempre, ¿no? La etiqueta, el ocultar, no digas esto, el miedo, todo eso, ¿no? Que está ocurriendo actualmente con lo del COVID. Sí, bueno, era lo que mencionaba antes, que independientemente de que la persona sea o no sea homosexual, el tener VIH ya era automáticamente, estaba en el imaginario de la sociedad. Bueno, no, él era homosexual. Algo en lo que contribuyeron también muchísimo los medios de comunicación, y esa es otra cosa que podemos comparar como positivo hoy en día. Muchísimo del estigma y la discriminación asociada al VIH y las personas LGBTI o los homosexuales en particular fue a partir de los medios que publicaban aquellas noticias escandalosas de el cáncer gay, y se comenzó a especular sobre la manera como se contagiaba y cómo se adquiría el VIH, ¿no? Afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco gracias al trabajo de los activistas en formar a los periodistas. Pero sí, era la homosexualidad real o percibida de la gente lo que inmediatamente despertaba esa discriminación y el rechazo a la persona que tenía VIH. Bueno, nos llegaron ya a las 5:31 de la tarde. Quisiera que cada uno de ustedes agregara, para finalizar, una reflexión de cierre sobre la película, sobre este tema y el contexto venezolano, aparte de pues ubicarnos en sus redes sociales, porque es muy importante permanecer unidos en esta lucha, que pues más que una lucha es ya un modo de vida. Cuando uno entra en el tema de los derechos humanos, es la defensa por todos, porque todos somos seres humanos, nacemos libres, nacemos iguales, y eso es lo que se quiere, ¿no? Un poco con estos cineforos, llegar un poco a estas personas que pues lo ven lejano, ven los derechos humanos como, ay, no, es muy pesado. Llegar de una manera más fresca a través de estos cineforos, a través de la valiosísima participación de ustedes los panelistas. Entonces, bueno, para cerrar quisiera una conclusión de cada uno. Comenzamos, Marlene, ¿te parece? Sí, chévere. No, que un poco también mi cierre, retomando un poco algunas preguntas, el contexto de los 80 es muy distinto al de ahora, y por eso los medicamentos que se estaban en aquel momento tenían un efecto distinto a los que actualmente están. Entonces no era una maldad, era sencillamente como estamos ahorita con el tema del COVID. Hay que buscar la mejor vacuna, hay que buscar los mejores tratamientos, y todos son experimentales. Realmente fue una experiencia muy buena. Siempre digo que estas actividades son muy, muy recreativas y de muy buen aprendizaje si se saben aprovechar. Y lamentablemente la película es un reflejo de lo que lamentablemente ocurre todavía en nuestro país. Y vuelvo y repito, el protagonista fue víctima del sistema, como están muchas de las víctimas de nuestro país con respecto no solo al VIH, sino también a otras infecciones de transmisión sexual o condición crónica de salud. Gracias. Gracias, Marlene. Alberto. Ay, no te escuchamos, Alberto. No se escucha.
No, nada. Estamos en cine mudo, no sé, no se entiende, no se escucha. De pronto pudieras escribirlo en el chat y lo leemos. ¿Te parece? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Se fue otra vez. No, no se escucha. No. ¿Pudieras escribirlo en el chat y lo leemos, Alberto? Sí, perfecto. Quiteria, para finalizar. Bueno, yo me había despedido mientras tú tuviste ese desmayo tecnológico, pero puedo dar un mensaje. Yo creo que lo que nos toca ahora es asumir cada uno de nosotros nuestro rol y nuestra responsabilidad como ciudadanos en la defensa de derechos humanos. No necesitamos ser expertos en derechos humanos ni ser grandes activistas, sino tener sensibilidad por el dolor y las necesidades de nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, que al momento de ver una injusticia, una situación en la que alguien esté siendo objeto de burla o rechazo, levantar nuestra voz a favor de esa persona y en contra de quien está discriminando. Es responsabilidad de todos, no tenemos que ser, pertenecer a un grupo en particular, sino ser humanos, ser solidarios y levantar nuestra voz. Creo que esto es un asunto que nos compete a todos como sociedad y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Creo que nos toca actuar en conjunto para eliminar por completo la discriminación de la que son objeto las personas LGBT, las personas que viven con VIH, las personas afrodescendientes, las personas con algún tipo de discapacidad. Nadie debería ser discriminado y mucho menos cuando la razón de esa discriminación no es su responsabilidad. Así que muchísimas gracias y será en una próxima oportunidad. Quedo a la orden, complacida por la invitación y lo disfruté muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por la participación y vamos a cerrar con lo que nos dice Alberto Nieves. Aquí dice, agradecido por la invitación a la Alianza que nos ofrece la oportunidad para la sensibilización y educación en derechos humanos. Realmente contamos con grandes avances en la respuesta al VIH, sin embargo, aún nos quedan muchos desafíos importantes para seguir avanzando. Y bueno, un abrazo que nos manda, un abrazo digital que nos manda por acá Alberto Nieves. De verdad ha sido una tarde maravillosa. También escribe Arlina Ponte, felicidades por la iniciativa y siempre un placer hablar de cine, más cuando se tocan temas tan sensibles. Igualmente, bueno, gracias al equipo logístico, Ricardo Lorenzo, Germán Lee Ríos, estamos muy agradecidos. También último comentario de Gabriel. Para ir cerrando, quería mencionar que luego de los créditos de la película terminan con la frase, el SIDA no se ha acabado, el acceso al tratamiento puede salvar muchas vidas. Así que bueno, de eso se trata como, no solamente como activistas y defensores de los derechos humanos, simplemente como seres humanos que somos. Yo creo que el gran valor es el de la solidaridad, el de ponernos en el zapato del otro, en apoyar al prójimo dentro de lo que se pueda y siempre va a ser pues la parte, ese apoyo va a ser significativo. Tan solo escuchar a una persona que es víctima de violaciones de derechos humanos, ya se sienten eso precisamente, escuchados. Y eso para ellos es muy importante. Bueno, cerramos esta actividad recordándoles que de la Alianza para la Educación en Derechos Humanos con el apoyo logístico de la Red de Jóvenes de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Fundación Lucelia, Acción por la Libertad, Provea,
Unión Afirmativa, Acción Solidaria y AXI VIH-Sida. Así que los esperamos en una próxima oportunidad. Les recordamos @AlianzaEDH. Allí pueden ver cuándo serán nuestros próximos cineforos, que esperemos que sea uno a final de cada mes, donde estaremos reunidos para conversar estos temas súper interesantes, no solamente del cine, sino también el lado humano, que nos dejan estas historias. Así que pues agradecida con todos. Marcos Gómez también, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Así que bueno, esto es todo por hoy.